El dilema del erizo, la paradoja del amor y la soledad. El dilema del erizo, una parábola platónica propuesta por el filósofo alemán Arthur Schopenhauer en 1851, plantea una pregunta sobre la tensión que existe entre la necesidad de estar cerca de los demás y el dolor que puede provocar dicha cercanía. La parábola consiste de la siguiente manera. En un frío día, un grupo de erizos trata de abrazarse a fin de conservar el calor necesario para no morir congelados, pero a medida que se abrazan resulta doloroso pues sus espinas se clavan en sus cuerpos. Esta paradoja nos lleva a cuestionarnos dónde radica esa frontera entre el amor y el dolor en nuestras relaciones, y por qué estamos predispuestos a apartarnos de las personas que amamos. Arthur Schopenhauer y su erizo. Arthur Schopenhauer creía que los seres humanos responden básicamente al instinto y buscan alcanzar la felicidad en la vida a través del placer, evitando el dolor. Dichas motivaciones, a pesar de parecer obvias, son frecuentemente subestimadas. Schopenhauer observaba que a menudo los seres humanos subestimamos el dolor, en general, y el que proviene de las relaciones humanas, en particular. La parábola del erizo cuenta la historia de dos problemas que resultan de la clase de comportamiento instintivo que tientan a los seres humanos. Nosotros queremos buscar seguridad y compañía, y sin embargo, el contacto cercano genera dolor floral en circunstancias donde debemos aceptar la vulnerabilidad al mismo tiempo. La parábola plantea un dilema. ¿Cómo podemos alcanzar un equilibrio entre la necesidad de compañía y la hostilidad que implica el contacto cercano? La parábola de Schopenhauer revela que, además de exponernos a la hostilidad de otros, también podemos ser hostiles con nosotros mismos cuando descubrimos que el amor que sentimos por alguien también puede provocar dolor. Si bien la parábola intenta representar el dilema con la histórica del erizo, nuestra visión más moderna podría aplicarse a la vida humana afirmando que una vez nos aproximamos demasiado a alguien, normalmente empezamos a pensar en la soledad como algo que tiene más que ofrecernos. Esta forma de pensar puede resultar dolorosa, no solo en el corto plazo sino también a largo plazo, pero a pesar de ello, muchas veces no podemos evitar retroceder debido a nuestro temor al fracaso y a la vulnerabilidad. A pesar de que podemos tener problemas para establecer relaciones cercanas con los demás, también es vital recordar que todos somos seres humanos y que una vez que encuentras el equilibrio correcto, las relaciones pueden ser la fuente de placer y felicidad. Es necesario encontrar ese equilibrio correcto entre la intimidad y la intimidación. Este equilibrio nos permite estar cerca de los demás sin sentirnos abrumados por la responsabilidad que implica la cercanía. En este caso, el equilibrio se alcanza encontrando el punto medio entre el amor y el dolor. Para los que luchan al encontrar el equilibrio correcto, uno de los mejores consejos es ser amables con uno mismo. No está mal cometer errores ya que es una manera para aprender y crecer. Abraza tus dudas y no sintiéndote avergonzado por ellas. Con el tiempo, aprenderás a ser más fuerte y te sentirás más cercano a los demás sin temer al dolor que tus relaciones puedan traer. Tomar el tiempo para entender cómo funcionan tus patrones de pensamiento y tus relaciones es importante ya que te ayuda a encontrar el equilibrio adecuado. Recordar que tus pensamientos y sentimientos existen dentro de un espectro completo y cambiante, también contribuirá a crear confianza e intimidad con otros. En conclusión, el dilema del erizo de Arthur Schopenhauer hace referencia a la fuerza de la soledad, que puede resultar tentadora, y el dolor que a veces se genera al profundizar y compartir relaciones. Aceptarse a uno mismo y abrazar los errores, son piezas fundamentales para construir relaciones cercanas con otros. El encontrar el equilibrio adecuado entre el amor mutuo y el dolor que trae consigo la cercanía puede parecer difícil, pero una vez que se logra, puede ser uno de los más preciosos dones de la vida. Muchas gracias por ver este vídeo, espero haya sido de tu agrado, no olvides compartirlo en tus redes sociales.